Ahí le va, don David, grábeme. Por lo complicado del tema, por lo apasionante del tema, por lo urgente del tema, qué interesante escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador cerrar la mañanera con un mensaje tan ético, de gran moral, de gran altura, aunque muchos lo criticarán por hacer mención de la Biblia, de los valores cristianos. Vamos a escuchar y ver al presidente Andrés Manuel López Obrador pedirle a los mexicanos un trato digno, un trato con conciencia. Y en esto también va el éxito. Ojo, en esto también va el éxito o el fracaso del plan que están poniendo a funcionar para cumplir con el acuerdo con Estados Unidos. Aquellos que sigan apostándole a lo xenófobo, a lo racista, a lo antiinmigrante, a lo discriminador, le están apostando al fracaso de México, a que a México le vaya mal. Al final, esa es solo mi opinión y es punto y aparte. Aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, de las pocas declaraciones que hizo en la mañanera hoy, pero que creo que son importantes. A ver qué piensa usted. Pues muy bien, muchas preguntas bien contestadas. Nada más, una reflexión final para todos los mexicanos. Reiterar de que fue un buen acuerdo. Pedirles a todos los mexicanos que actuemos con humanismo, nada de xenofobia, que significa el odio al extranjero, nada de campañas contra migrantes. Eso no es humano ni es cristiano. De ahí les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero. Quien maltrata al extranjero, al inmigrante, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante, porque el conservadurismo siempre apuesta a eso. Nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes. Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto. Lo dije ayer en Gustavo Amadero y lo repito ahora. Los seres humanos debemos de pensar que en donde come uno deben de comer 100,000, 1,000,000 de seres humanos. ¿Por qué tenemos presupuesto? Porque no hay corrupción tolerada en el país y por el plan de austeridad republicana. Nada más les voy a dar un dato por los que están preocupados, interesados en saber de dónde va a salir el presupuesto. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial.
mínimo 150 millones de dólares. Y de ahí para arriba. El piso, 150 millones de dólares. Me quedó la duda si es 130, 150, pero hoy les doy a conocer los datos. 2 avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. Entonces, para contestar, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión presidencial, de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el apóstol de la igualdad, el que buscaba que se moderara la indigencia y la opulencia. Así se llamaba el avión presidencial. Entonces, sí, tenemos presupuesto. Pero si se tratara de hablar nada más de lo material, como si eso fuese lo más importante, si eleváramos lo material a rango supremo y subordináramos todo lo demás, lo humano, la justicia, bueno, imagínense cuánto nos estamos ahorrando por evitar la crisis. Nada más de lunes al día de hoy. ¿Cuánto hemos ganado? Porque se ha fortalecido el peso, se ha apreciado nuestro peso, la moneda que más se ha apreciado en los últimos días. No sé cómo estemos hoy. Bueno, ahí está. 19.11. Si hablamos de lo material, entonces vamos bien. Desde luego, todos estos temas son polémicos y la cuarta transformación significa garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica. No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos y aceptamos el desafío, el reto de acreditar una vía distinta, humana, eficaz, para enfrentar el fenómeno migratorio, la vía mexicana, y vamos a triunfar. Muchas gracias. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que deben de tener eco en la sociedad mexicana, en donde desafortunadamente sí hay campañitas en redes sociales de corte xenófobo, racista, discriminador, antiinmigrante, Toño. Todos tenemos una opinión y debe de ser respetada, pero definitivamente lo hemos percibido ya desde hace meses con el avance de estas caravanas, y creo que es muy importante escuchar al presidente de la República decir, pues hay que tratar este tema, sí complicado, sí apasionante, sí urgente, pero no olvidándonos del lado humano. Y tanto que lo hemos pedido acá en Estados Unidos, porque muchas veces los políticos, los antiinmigrantes lo quieren ver el tema de la migración acá en Estados Unidos, insisto, haciendo comparaciones en blanco y negro, en papel. Pero hay
tantas familias, tantos seres humanos, tanta gente trabajadora, tantos buenos ciudadanos, aunque no tienen papeles, de Estados Unidos, pues que están en medio de este fuego cruzado, ¿no? Quien maltrata al extranjero, más cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. No lo digo yo, no lo dice Vicente Serrano, no lo dice Rafa Herrera, no lo dice sin censura. Lo dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Incluso cita a la Biblia. Dice que esto ni siquiera es cristiano. Estas ideas xenófobas, estas ideas de campañas contra los inmigrantes, que esas no van. No van con la actitud de los mexicanos. Yo quisiera pedirle, si nos está viendo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se quede solamente con este mensaje, un mensaje muy importante, Vicente, Rafa y público consentidor, a los mexicanos ahí al concluir esta conferencia mañanera de hoy. A mí me parece que tiene que darle este mensaje a todos en una, pues valga la redundancia, un mensaje a la nación. Convocar a los medios de comunicación y decir esto, porque se reportan, Vicente, ya ataques desde hace tiempo contra los inmigrantes. Se reporta esta discriminación absoluta y racismo de muchos mexicanos hacia nuestros hermanos centroamericanos, haitianos, africanos. Y eso no puede ser, porque así no somos los mexicanos. Así habrá que esperar para ver qué papel van a jugar también los gobiernos de los países centroamericanos, Toño, porque ahorita en este momento la presión, el peso está cayendo o recayendo sobre el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, pero mucho tiene que hacer Orlando Hernández de Honduras, mucho tienen que hacer los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Nayib Bukele del Salvador, quien dice que admira profundamente a Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate en esto, es que sí quiero insistir fuertemente en lo que somos los mexicanos, esa es la realidad. Por mucho que usted tenga esta idea anti-inmigrante, vamos a ser bien honestos, somos gente buena, nos gusta invitar a todos a las fiestas, nos gusta invitar a todos a nuestras casas, nos gusta compartir el pan con los demás, verdaderamente nos gusta evitar que la gente muera de hambre. Y lo dice López Obrador, aquí en México creo que donde come uno, comen 100, comen 1000, comen 1,000,000. Definitivamente. Hace, Vicente, ese comparativo tan interesante con el avión de Enrique Peña Nieto. Un avión que era la prueba del cinismo del sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Dice que están sacando estos fondos, los van a sacar de la venta del avión José María Morelos y Pavón. Y dice, esto es ridículo, es cinismo absoluto, porque José María Morelos y Pavón era el siervo de la nación. Fíjese usted, eso no lo dice López Obrador, pero cuando le preguntaban, cuando se dirigían a José María Morelos y Pavón como generalísimo de los ejércitos, ejércitos insurgentes mexicanos, le hablaban de Alteza Serenísima, así le decían, y él decía, no, yo soy el siervo de la nación, yo estoy para servir a los mexicanos. Él crea este documento tan importante en el que se abole la esclavitud, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Era verdaderamente una chingadera que le pusieran al avión ese horrendo, ese avión que tanto nos costó a los mexicanos, José María Morelos y Pavón. Mire usted, José María Morelos y Pavón es uno de los mexicanos ejemplares que debemos seguir, definitivamente, sí, porque él muchas veces intentó abolir la esclavitud y fue una persona que sirvió al pueblo, que no se hizo llamar Alteza Serenísima. Y mi querido Rafa, una cosa que va a quedar clara, los adversarios de López Obrador, los expresidentes que ya conocemos, los personajes que ya conocemos, le van a criticar más a López Obrador por sacar lo de el trato con valores cristianos, las referencias a la Biblia, que verdaderamente a la profundidad del tema y la urgencia de la crisis, como ya nos tienen acostumbrados y por ahí casi te lo voy a garantizar, te lo firmo, ¿eh? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas a mí, Rafa? Sí, ya te escucho. Perdón, es que como que se cortó. A ver, pues como te digo que los adversarios quedarán exhibidos, ¿no? A ver, ¿me escuchas, mi querido Rafa, o no? Sí te escucho. Te digo que entonces los adversarios quedarán exhibidos porque van a criticarle la referencia a los valores cristianos, a la Biblia, y no irán a debatir, a buscarle soluciones a un tema
de profundidad como es esta crisis migratoria. Así es, mira, de entrada el mensaje es directo, yo creo que es muy profundo lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Claro que lo van a criticar toda esta oposición tóxica, porque todo lo que hace el presidente, ya sea, lo vimos cuando fue el mensaje, cuando entró el padre Solalín, de que mucha gente lo criticó, que por qué ya estaban incluyendo en la política a la iglesia y a otras iglesias. Pero yo creo que esto es fundamental, ¿por qué? Porque hay que hacer un llamado a la paz, a la pacificación y a la no xenofobia. ¿Por qué? Porque es muy importante que ya nos quitemos esa imagen. Sin embargo, también hay que decirlo, Vicente, hay mucha gente que tiene una gran ignorancia con el tema migrante y desgraciadamente reaccionan de una manera clasista o racista. Hay que hacer un llamado, yo estoy de acuerdo con Toñito en el aspecto de que sí tiene que haber más información, de que tiene que hacer un mensaje a nivel nacional, y juntarse con los demás países para que hagan un mensaje en conjunto con estos países de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se cree un bloque para que se baje la migración. No se va a desaparecer de la noche a la mañana, pero creo que va a ser un avance importantísimo para no solamente las naciones de Centroamérica, sino también para México, y obviamente darle un resultado a Estados Unidos para ya después nosotros exigirle los derechos de nuestros migrantes. Mi querido Rafa, Toño, tanta ignorancia en torno al tema migrante que me llama mucho la atención cómo muchas personas no llegan a aceptar que Andy Ruiz, por ejemplo, un tema totalmente separado de la política. Me llama mucho la atención cómo este muchacho, nacido en Estados Unidos, de padres mexicanos, Andy Ruiz, tocayo, dice Andrés Manuel López Obrador, Andy Ruiz gana históricamente los cinturones de peso completo. Da el campanazo y se convierte en el primer mexicano en conseguir el campeonato de peso completo. Y muchos dicen, pues no es mexicano, es nacido en Estados Unidos. A ver, la ley establece que por su relación con sus padres es mexicano. Y tan así que fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para que vea que hay mucha ignorancia en torno a este tema, no es ni siquiera el lugar de nacimiento. Decía Chabela Vargas que el mexicano nace donde se le hace su chingada gana. Bueno, pues así más o menos. Tengo entendido que los promotores no querían que se tocara el himno nacional mexicano en la pelea en la que gana los cinturones, el histórico triunfo de Andy Ruiz. Y el papá, nacido en México, dijo, si no se toca el himno nacional mexicano en la ceremonia, no sube mi hijo a pelear, porque su papá es su entrenador, su manager. Su second. Piensa en esto. Si el papá no hubiera ido a trabajar, a partírsela a Estados Unidos, hoy México estuviera celebrando el primer campeón de peso pesado, de peso completo. Tal vez no. Tal vez porque acá encontró el gimnasio correcto para entrenar o qué sé yo. Pero me llamó mucho la atención cómo hay tantas personas que han reaccionado negativamente a que un mexicano-americano diga que se siente más mexicano que estadounidense. En fin, las cosas que van saliendo, tal vez incluso hasta para esto mandó invitar el presidente Andrés Manuel López Obrador a Andy Ruiz, el campeón, el primer campeón mexicano de la historia de peso completo, 4 cinturones del CMB, de la AMB, de la IFB, en fin, todos los cinturones de peso completo se los arrebató a su contrincante británico. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi estoy seguro, utiliza este ejemplo para mandar un mensaje profundo a los mexicanos del sur
y a los mexicanos del norte. Estoy muy contento porque está aquí mi tocayo, el campeón mundial de peso completo, Andy Ruiz, mi tocayo, mexicano. Es un orgullo para nuestra patria, acompañado de su padre también, mi tocayo, Andy Ruiz. Acompañado de sí, de quien es abogado, representante de padre y de hijo. Está aquí el entrenador que jugó un papel muy importante, los entrenadores, porque son los que dicen a dónde hay que pegar. Donde duele. Quien representa al boxeo a nivel mundial, una de las asociaciones, y Miguel Torruco, que es nuestro comisionado para el fomento del boxeo en México, porque necesitamos impulsar mucho todos los deportes y el boxeo. Mi tocayo me trae pues este regalo, que yo le agradezco mucho. Vienen a mostrar también sus cinturones, los que ganaron, que son 4 cinturones que se ganaron, que ganó mi tocayo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, viene de abajo, es un mexicano ejemplar. Ahora me estaba comentando su papá que pusieron como condición antes de la pelea de que se cantara nuestro himno, el himno nacional, el himno mexicano. No querían los organizadores de la pelea, pero lo pusieron como condición, que si no, no salía a boxear. Fíjense qué cosa tan importante. Me trae también estos guantes. Yo no los voy a usar porque soy pacifista. No se trata de eso, pero le agradezco mucho a Andy. Y miren, estuve pensando porque es un personaje, todo un personaje. Viene de abajo, es producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha de muchos mexicanos. Demuestra lo que vale la perseverancia, la terquedad. Lo pueden tumbar a uno y se tiene uno que levantar, y lo vuelven uno a tumbar y se vuelve uno a levantar hasta que se triunfa. Eso es eso, lo que hizo mi tocayo. Y le estoy entregando esto como un reconocimiento. Tiene su historia, es un billete de 500 pesos de los nuevos. Está aquí nuestro presidente, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez. Y este billete, ofrezco disculpa al gobernador del Banco de México, me lo trajo él de regalo porque tiene una clave, es 1 de julio del 18, es el día de la elección, de hace un año, cuando triunfé, cuando la gente decidió apoyarme para llevar a cabo la transformación en México. Pero hoy en la mañana empiezo a ver el billete y me encuentro que otra de las claves es la A y la R. Andy Ruiz. Andy Ruiz. Entonces, es mi reconocimiento, que lo hago en nombre del pueblo de México, a Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo. ¿Verdad? Gracias. Así. Gracias, presidente. Por recibirnos. Fíjense, mire, más allá de lo que ya ha dicho el presidente, a mí me llama mucho la atención la cara del muchacho, Toño, que siente
estaba escuchando sus declaraciones y no te pasé esas declaraciones para que luego los otros colegas no vayan a decir, usaron videos que no les corresponden. Sí, exacto. Ya sabes cómo son. Pero escuchaba el orgullo. Le puedes ver el orgullo al muchacho en el rostro y decía, para mí es emocionante traer a mis padres a Palacio Nacional. Él no nació en México, pero se siente mexicano. Y hay mexicanos que no son tan mexicanos y que le apuestan al fracaso de México. Debería de darles vergüenza a muchos de esos patriotas que terminan siendo patrioteros. No sé, a mí me da mucha emoción que alguien diga, si no tocan el himno nacional mexicano no salimos a boxear. Que diga, quiero conocer al... Fíjate, esto, Toño, no fue a la Casa Blanca. Así es. No fue a buscar a Donald Trump, fue a buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sabemos, por ejemplo, que a Donald Trump le gusta el boxeo, que ha patrocinado muchas peleas incluso, ¿no? Fue con López Obrador. El regalo también me llama mucho la atención. Cuando teníamos gobiernos en los que todo estaba ya predispuesto y X o Y, esto se me hace como un intercambio de amigos, porque es un billete que le había dado el director del Banco de México, el gobernador del Banco de México a López Obrador, porque traía la fecha del día en el que ganó las elecciones. ¿Te imaginas lo interesante que es esto? Que le dé algo muy importante. O sea, llega un Andy Ruiz, campeón de peso completo, México-estadounidense si usted quiere, pero mexicano. Llega, le da uno de los cinturones, le muestra los 4 cinturones y él, el presidente dice, bueno, te voy a dar un objeto que para mí tiene mucha pues, significancia, ¿no? Que para mí es muy importante, el billete del día en el que yo gané, como tú cuando ganaste, como tú cuando fuiste el primer mexicano, uno de los primeros mexicanos en convertirse en el detentor, el primer detentor del título de peso pesado, de peso completo, ¿no? Bueno, esto se me hace a mí algo que tiene que ver con la congruencia, con la realidad. Y yo quiero compartirle algo muy personal al público consentidor. Mi esposa y yo buscamos tener familia, tener hijos. ¿Ustedes creen que yo a mis hijos les voy a negar su herencia mexicana? Para nada. Como mexicano, verdaderamente les voy a decir, niños, ustedes son mexicanos. Y aunque hayan nacido aquí en Estados Unidos, ustedes son mexicanos. Y recuerdo una cosa muy importante del plan que presentaron Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace unos meses, Toño, sobre la protección y el desarrollo de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y recuerdo que uno de los puntos era el fomento, no recuerdo el término, pero yo lo voy a poner porque así lo mencionamos acá en Estados Unidos, de la mexicanidad, del orgullo de ser mexicanos. Imagínate que el mexicano se siente tan orgulloso que sueña con regresar a su país. Pero nuestros hijos, que están yendo a la universidad, que se están educando mejor que nosotros, que tienen más condiciones para su desarrollo, también quieran invertir eso en nuestro México, sería una situación exponencialmente impresionante. Ahora, quiero decirles una cosa, porque en el chat brillan por su ignorancia. Andy Ruiz y los hijos de mexicanos, a pesar de que nazcan en Estados Unidos, como ejemplo, son mexicanos de nacimiento. No tienen que sacar, porque dicen, fue ilegal a México. A ver, no han entendido. Son mexicanos de nacimiento a pesar de nacer en Estados Unidos por ser hijos de padres mexicanos. Que después tengan que, y son doble nacionalidad, que después tengan que tramitar el pasaporte. Eso es otro boleto. Pero no sean ignorantes. No sean ignorantes. Los hijos de mexicanos en Estados Unidos de algunos años para acá son mexicanos, tan mexicanos como este servidor que nació en Navojoa, Sonora, como Ceci que nació en Puebla, como Toño que nació en la capital. Por favor, entiéndanlo.
no sean ignorantes. Y en la medida en que empecemos a quitarnos esas telarañas de los mexicanos, los que están en Estados Unidos son traidores y regrésense si tienen pantalones para levantar al país. Todos, desde nuestra trinchera, deberíamos de estar aportando a la grandeza también de Estados Unidos. Es que es lo que te iba a decir, Vicente, exactamente. Este es un triunfo para México, pero también para Estados Unidos. Y es la realidad de muchas personas que viven aquí. Se habla de más de 36 millones de mexicanos, cifras oficiales, viviendo en Estados Unidos. El doctor Alfredo Jalife dice que somos más de 50 millones de mexicanos viviendo aquí, porque no se consideran otras cifras. Pero esa es la realidad de México y Estados Unidos. Somos países hermanos, países que estamos junto con pegado y que evidentemente tenemos que tener eso. Esto es un orgullo para Estados Unidos, pero por supuesto que es un orgullo para los mexicanos. Este muchacho es mexicano, está en la ley de migración, está en la Constitución, es hijo de padres mexicanos. Él, por supuesto, que puede ser mexicano, no puede, es mexicano por derecho. Esa es la realidad. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Este muchacho es nuestro orgullo y qué bueno que quiera llevar eso a la realidad de nuestros pasos. Yo lo voy a repetir, voy a buscar en mis hijos que siempre se sientan orgullosos de su origen, de ser mexicanos. Así es, mi querido Toño. Y